Soy una mendiga, y un millonario me encontró en la calle. Él me embarazó, y tuvimos un hijo. Todos se rieron de él por haberme llevado a vivir a su casa. Pero, 2 años después, todos se arrepintieron. Mi nombre es Isabela Montero, y nunca olvidaré aquella mañana fría de enero en Ciudad de México, cuando el destino decidió jugar sus cartas de una manera que cambiaría mi vida para siempre. El cielo gris se cernía sobre los imponentes rascacielos del distrito financiero, mientras yo, envuelta en ropas gastadas y un viejo suéter, me mezclaba entre la multitud de personas sin hogar que buscaban refugio en las calles. Nadie podría imaginar que yo, la heredera de las empresas Montero, una de las fortunas más grandes de Latinoamérica, estuviera viviendo voluntariamente en las calles. Todo comenzó como un proyecto personal. Quería entender verdaderamente la realidad de los menos afortunados, no desde la comodidad de mi mansión en Las Lomas, sino desde las entrañas mismas de la ciudad. Llevaba ya 3 semanas en este experimento social cuando lo vi por primera vez. Eduardo Ruiz Castellanos, vicepresidente del Banco Internacional de México, aunque en ese momento yo desconocía su identidad. Lo que me cautivó fue su mirada, diferente a la de los demás ejecutivos que pasaban apresuradamente, evitando cualquier contacto visual con las personas en situación de calle. Él se detuvo. Entre la multitud de trajes caros y maletines de cuero, sus ojos se encontraron con los míos. Sin dudarlo, se quitó su abrigo de casimir y se acercó a mí. «Hace demasiado frío para estar así», dijo con una voz que denotaba genuina preocupación. Me cubrió con el abrigo, y por un momento pude percibir su perfume mezclado con el aroma del café recién hecho que llevaba en su vaso. «Gracias», susurré, interpretando mi papel a la perfección. Pero algo en su gesto me desconcertó. No era la típica caridad condescendiente. Había una humanidad real en sus acciones, una conexión que no pude explicar. «¿Has desayunado?», preguntó, mientras sacaba su billetera. Negué con la cabeza, aunque mi estómago estaba lleno gracias al desayuno que mi fiel ama de llaves, María, me traía cada mañana a escondidas. «Toma», dijo, entregándome suficiente dinero para varios días. «Hay una cafetería en la esquina que sirve buenos desayunos». Antes de que pudiera agradecerle nuevamente, su teléfono sonó. «Tengo que irme. Hay una junta importante», se disculpó. «Cuídate, por favor». Y así como apareció, se perdió entre la multitud de ejecutivos que inundaban la avenida. Esa noche, en mi refugio secreto, un pequeño departamento donde guardaba mis pertenencias reales y mantenía contacto con mi familia, no pude dejar de pensar en él, en su gesto, en su mirada, en esa conexión inexplicable que sentí. Tomé una decisión. Al día siguiente, Isabela Montero, la verdadera, se presentaría en su oficina para agradecer su bondad. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo nuestros corazones, sino también nuestros principios, nuestra fortaleza y todo lo que creíamos saber sobre el amor y el poder. Mientras me preparaba para dormir, observé el abrigo que me había regalado, cuidadosamente doblado sobre una silla. En el bolsillo interior encontré una tarjeta de presentación. Eduardo Ruiz Castellanos, vicepresidente ejecutivo, Banco Internacional de México. Sonreí, sabiendo que el destino me había dado todas las pistas necesarias para nuestro próximo encuentro. Mi experimento social estaba a punto de tomar un giro inesperado, y con él, mi vida entera cambiaría para siempre. Porque a veces, los momentos más significativos de nuestras vidas llegan disfrazados de simples actos de bondad, y el amor verdadero puede nacer en las circunstancias más inverosímiles. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo su manto de luces y sombras, yo soñaba despierta con el mañana, con ese momento en que volvería a ver esos ojos que me miraron con tanta humanidad. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería yo misma, aunque eso significara enfrentar las consecuencias de mi pequeño engaño. La mañana siguiente, me encontró frente al espejo del penthouse, que servía como mi refugio secreto, transformándome nuevamente en Isabela Montero. El contraste era absoluto. El cabello despeinado dio paso a una melena perfectamente arreglada. Las ropas gastadas fueron reemplazadas por un elegante traje sastre color marfil, y mis manos, antes ásperas por el frío, lucían nuevamente el delicado anillo familiar con el escudo de los Montero.
Mi corazón latía con fuerza mientras el elevador del Banco Internacional de México ascendía hacia el piso ejecutivo. ¿Cómo reaccionaría Eduardo al descubrir que la indigente a quien había ayudado era en realidad la heredera de uno de los imperios empresariales más importantes de México? Las puertas se abrieron y su secretaria me recibió con la deferencia que mi apellido solía provocar. «Señorita Montero, el licenciado Ruiz Castellanos la recibirá en un momento», anunció con una sonrisa profesional. Minutos después, que parecieron eternos, me encontré frente a la puerta de su oficina. Al entrar, lo vi de pie junto al ventanal, contemplando el paisaje urbano de la Ciudad de México. Se giró para recibirme, y por un instante, no me reconoció. «Buenos días, señorita», comenzó con tono formal, pero sus palabras se desvanecieron cuando nuestras miradas se encontraron. Vi el momento exacto en que la realización iluminó sus ojos. «Eres tú», susurró, y en esas dos palabras había más asombro que reproche. «Sí, soy yo», confirmé, sosteniendo su mirada. «Vine a devolverle esto», añadí, extendiendo el abrigo cuidadosamente doblado, «y a agradecerle personalmente su bondad». Eduardo permaneció en silencio por unos momentos, procesando la situación. Luego, para mi sorpresa, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. «Debo admitir que esta es la primera vez que una heredera millonaria me devuelve un abrigo pretendiendo ser indigente», comentó con un toque de humor que rompió la tensión. Le expliqué entonces mi proyecto, mi necesidad de entender la realidad desde otra perspectiva, de experimentar la vida sin el privilegio que mi apellido me otorgaba. «Quiero hacer una diferencia real», confesé, «no solo mediante donaciones o eventos benéficos, sino entendiendo verdaderamente las necesidades de las personas». Eduardo me escuchó con atención, y en sus ojos pude ver que comprendía mis motivaciones. «Es admirable», dijo finalmente. «Arriesgado pero admirable. ¿Te gustaría tomar un café? Conozco un lugar discreto donde podríamos hablar con más calma». En el café, alejados del ambiente corporativo, nuestra conversación fluyó naturalmente. Eduardo me contó sobre su propio camino, cómo había ascendido desde un origen humilde hasta su posición actual, siempre manteniendo sus principios intactos. «Por eso me detuve ayer», explicó. «Nunca olvido de dónde vengo». Las horas pasaron inadvertidas mientras compartíamos historias y descubríamos cuánto teníamos en común, a pesar de nuestras aparentes diferencias. La conexión que había sentido el día anterior se intensificó, ahora libre de pretensiones y disfraces. Sin embargo, nuestra burbuja de complicidad se rompió con el sonido insistente de mi teléfono. Era Regina, mi asistente personal, su voz teñida de urgencia. «Isabela, necesitas volver a la mansión inmediatamente. Tu padre ha convocado una reunión familiar de emergencia. Es sobre la empresa. Hay problemas serios». La expresión de Eduardo cambió al notar mi preocupación. «¿Todo bien?», preguntó con genuina inquietud. «Debo irme», respondí, intentando mantener la compostura. «Asuntos familiares urgentes». Mientras me ponía de pie, Eduardo tomó suavemente mi mano. «Isabela», dijo con voz firme, «si necesitas ayuda, cualquier cosa, aquí tienes mi número personal». Me entregó una tarjeta diferente a la que había encontrado en su abrigo, con un número escrito a mano en el reverso. Salí del café con el corazón dividido entre la preocupación por la llamada y la emoción del encuentro. Lo que no sabía en ese momento era que ambos aspectos de mi vida estaban a punto de entrelazarse de manera inextricable y que las decisiones que tomaría en las próximas horas cambiarían el curso de mi destino para siempre. Mientras mi chofer me llevaba hacia la mansión familiar, releí el mensaje de Regina una y otra vez, intentando descifrar la gravedad de la situación. El sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba en mi vida. El ambiente en la mansión Montero era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Mientras avanzaba por el largo pasillo hacia el despacho de mi padre, los rostros preocupados de los empleados me confirmaban que la situación era más grave de lo que imaginaba. Al abrir las pesadas puertas de madera, encontré a toda mi familia reunida. Mi padre, Francisco Montero, sentado tras su imponente escritorio. Mi madre, Elena, con su habitual elegancia ahora empañada por la preocupación. Y mi hermano mayor, Alejandro, paseando nerviosamente de un lado a otro. «Isabela, siéntate por favor»,
La voz de mi padre sonaba cansada, desprovista de su habitual autoridad. La situación es crítica. Acabo de descubrir que Carlos Mendoza, nuestro socio principal, ha estado realizando operaciones financieras irregulares durante los últimos 2 años. Mi madre ahogó un sollozo mientras mi padre continuaba. Las empresas Montero están al borde del colapso. Miles de empleados podrían perder sus trabajos si no encontramos una solución inmediata. Debe haber algo que podamos hacer, intervine, pensando inevitablemente en Eduardo y su experiencia en el sector bancario. Sin embargo, antes de que pudiera elaborar esta idea, mi padre me interrumpió. De hecho, hay una solución, dijo, intercambiando miradas con mi madre. La familia Valencia está dispuesta a realizar una fusión empresarial que salvaría nuestra situación. Mi corazón se detuvo por un instante. Los Valencia, una de las familias más poderosas de México, eran conocidos por su agresividad en los negocios y su cuestionable ética empresarial. ¿Cuál es la condición?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Quieren que te cases con su hijo, Guillermo Valencia», respondió mi padre, confirmando mis temores. El matrimonio sellaría la fusión y garantizaría la supervivencia de nuestra empresa. La habitación comenzó a dar vueltas. Pensé en las familias de nuestros empleados, en las personas que dependían de nosotros, en mi reciente proyecto social y en Eduardo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, logré articular. Los Valencia nos han dado 48 horas para dar una respuesta, respondió Alejandro, hablando por primera vez. Isabela, sé que es injusto pedirte esto, pero... Me levanté de la silla. Necesitaba aire. Necesito tiempo para pensar, dije, dirigiéndome hacia la terraza. Una vez fuera, saqué mi teléfono y miré la tarjeta que Eduardo me había dado apenas unas horas antes. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? Justo cuando había encontrado una conexión genuina, me veía forzada a considerar un matrimonio por conveniencia. Mi mejor amiga, Sofía Herrera, llegó a la mansión 1 hora después, respondiendo a mi mensaje desesperado. Nos refugiamos en mi habitación, donde le conté todo. El encuentro con Eduardo, la crisis empresarial, la propuesta de los Valencia. ¿Has investigado a Guillermo Valencia?, preguntó Sofía, siempre práctica. Más allá de su reputación como playboy de la alta sociedad, no sé mucho sobre él, admití. Isabela. Sofía tomó mis manos entre las suyas. Antes de tomar una decisión, necesitas considerar todas las opciones. ¿Por qué no hablas con Eduardo? Su experiencia en el sector bancario podría ser valuable. Mientras consideraba su sugerencia, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Eduardo. No he podido dejar de pensar en ti. ¿Está todo bien? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Sofía me abrazó mientras yo contemplaba el mensaje, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. El dinero puede recuperarse, dijo suavemente, pero el amor verdadero es más difícil de encontrar. En ese momento, tomé una decisión. No podía simplemente rendirme sin explorar todas las alternativas. Le respondí a Eduardo, «Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos mañana temprano?» Su respuesta fue inmediata. «Por supuesto. Café Artemisa, 7 a.m.?» Mientras confirmaba la cita, mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía menos de 48 horas para encontrar una solución que salvara la empresa sin sacrificar mi felicidad. La noche caía sobre Ciudad de México, y con ella, la realización de que el siguiente día podría determinar no solo mi futuro, sino el de miles de personas que dependían de las empresas Montero. Llegué al Café Artemisa, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios. Eduardo ya estaba allí, con varios documentos esparcidos sobre la mesa y su computadora portátil abierta. Al verme, se levantó inmediatamente, y su expresión se tornó preocupada al notar mis ojeras. «No has dormido», afirmó. No preguntó. Me condujo hacia la silla y pidió un café extra fuerte para mí. Durante la siguiente hora, le expliqué detalladamente la situación. Las operaciones irregulares de Carlos Mendoza, la crisis financiera, la propuesta de los Valencia, el ultimátum de 48 horas. Eduardo escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas precisas sobre los detalles financieros. Sus años de experiencia en el sector bancario se reflejaban en cada observación que hacía. «Isabela», dijo finalmente, «esto es serio, pero no imposible de resolver. ¿Me permites acceso a los números exactos de la empresa?» Abrí mi maletín
y saqué una carpeta con documentos confidenciales. Mientras Eduardo los analizaba, observé su rostro concentrado, la manera en que sus ojos se movían rápidamente entre las cifras, cómo su mente trabajaba en posibles soluciones. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al confiar en él. Hay una alternativa, declaró después de un largo análisis. Podemos estructurar un plan de rescate financiero que involucre una reestructuración de la deuda y una inyección de capital nuevo. No será fácil, pero es viable. ¿Sin necesidad de la fusión con los Valencia?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Sin fusión, confirmó. Pero necesitaremos actuar rápido y tendré que hacer algunas llamadas. ¿Confías en mí? Sí, respondí sin dudar. Las siguientes horas fueron una vorágine de actividad. Eduardo activó su red de contactos en el sector financiero, mientras yo coordinaba con el equipo legal de las empresas Montero. Nos trasladamos a su oficina en el banco, donde establecimos un centro de operaciones improvisado. El plan es arriesgado, explicó Eduardo mientras preparábamos la presentación para mi familia. Pero si funciona, no solo salvaremos la empresa, sino que la haremos más fuerte. Mientras trabajábamos, noté cómo nuestras manos se rozaban ocasionalmente al alcanzar documentos, cómo nuestras miradas se encontraban en momentos de pequeñas victorias. A pesar de la tensión de la situación, había algo reconfortante en trabajar juntos, en luchar por un objetivo común. A media tarde, recibí una llamada de Sofía. «Isabela, tienes que saber algo». Su voz sonaba urgente. «He estado investigando a los Valencia. Hay rumores en el mercado sobre sus prácticas empresariales. No son solo rumores comunes, es algo más serio». Eduardo, que podía escuchar mi lado de la conversación, me miró con preocupación. Cuando colgué, compartí la información con él. «Esto podría ser importante», dijo, haciendo algunas anotaciones adicionales en nuestro plan. A las 6 de la tarde, teníamos una propuesta sólida. Eduardo había conseguido el apoyo preliminar de varios inversores institucionales y había diseñado un plan de reestructuración que podría salvar la empresa sin comprometer su independencia. «Antes de presentar esto a tu familia», dijo Eduardo, tomando mi mano por primera vez en todo el día, «quiero que sepas algo. No estoy haciendo esto solo por la empresa. Lo hago por ti, porque creo en ti y en lo que representas». Sus palabras me conmovieron profundamente. En ese momento, el intercomunicador sonó. Era su asistente. «Señor Ruiz Castellanos, el señor Valencia está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Nos miramos sorprendidos. ¿Cómo se había enterado el patriarca de los Valencia de nuestro plan? La tensión en la oficina se multiplicó instantáneamente. Eduardo apretó mi mano una vez más antes de soltarla. «Quédate aquí», dijo con determinación. «Voy a manejar esto». Mientras lo veía dirigirse hacia la puerta, comprendí que estábamos a punto de enfrentar algo más grande que una simple crisis empresarial. Era una batalla por el futuro, por la integridad y por el derecho a elegir nuestro propio destino. La tensión en la oficina era palpable mientras observaba a través del cristal el encuentro entre Eduardo y Arturo Valencia, patriarca del Imperio Valencia. Sus gestos, aunque contenidos, revelaban la intensidad de su conversación. Desde mi posición, podía ver cómo Eduardo mantenía una postura firme, profesional, mientras el rostro de Valencia se tornaba cada vez más rojizo. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Guillermo Valencia, el hijo. «Isabela, necesitamos hablar. Es sobre tu empresa y mi padre. Hay cosas que debes saber. Te espero en el restaurante San Ángel en 1 hora. Ven sola». Mi mente trabajaba a toda velocidad evaluando los riesgos. ¿Debería ir? ¿Sería una trampa? Decidí confiar en mi instinto. Le escribí rápidamente a Sofía compartiendo mi ubicación y los detalles del encuentro, pidiéndole que estuviera alerta. Cuando Eduardo regresó a la oficina, su expresión era grave. «Arturo Valencia acaba de amenazar con hundir las acciones de tu empresa en la bolsa si no aceptamos la fusión», explicó. «Pero hay algo más, algo que no cuadra en todo esto». Le mostré el mensaje de Guillermo. Eduardo frunció el ceño, preocupado. «No me gusta la idea de que vayas sola», dijo. «Pero entiendo que podría ser nuestra oportunidad de descubrir qué está pasando realmente». Llegué al restaurante San Ángel exactamente 1 hora después. Guillermo Valencia ya estaba allí, sentado en una mesa discreta del fondo. Para mi sorpresa, parecía nervioso.
muy diferente a su imagen habitual de playboy despreocupado. «Gracias por venir», comenzó, su voz apenas un susurro. «Lo que voy a decirte podría destruir a mi familia, pero no puedo seguir con esta farsa». Sacó una memoria USB de su bolsillo. «Aquí está toda la evidencia. Mi padre, él fabricó las pruebas sobre las irregularidades en tu empresa». Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Qué estás diciendo?» Las operaciones irregulares que supuestamente realizó Carlos Mendoza fueron falsificadas por orden de mi padre. Quería forzar la fusión, tomar el control de las empresas Montero. El matrimonio era solo una fachada para hacer parecer todo legítimo. Mientras Guillermo hablaba, sentí una mezcla de alivio y rabia. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque estoy cansado», respondió, pasándose una mano por el rostro. «Cansado de las manipulaciones, de los juegos de poder. Vi cómo tratas a tus empleados, tu proyecto social. No puedo ser parte de algo que destruiría todo eso». En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «Los números no mienten. Encontramos discrepancias en los documentos presentados por Valencia. ¿Estás bien?». Le respondí rápidamente que estaba segura y que teníamos evidencia crucial. Guillermo continuó explicando los detalles del plan de su padre, cómo había manipulado documentos y presionado a personas clave para crear una crisis artificial. «¿Qué quieres a cambio de tu ayuda?», pregunté, todavía cautelosa. «Nada», respondió con una sonrisa triste. «Solo la oportunidad de hacer lo correcto por una vez en mi vida, y tal vez la posibilidad de comenzar de nuevo, lejos del control de mi padre». Mientras regresaba a la oficina de Eduardo, mi mente trabajaba a toda velocidad. Con esta nueva información, no solo podríamos salvar la empresa, sino también exponer las prácticas corruptas de Arturo Valencia. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Eduardo me esperaba en la entrada del edificio. Al verme, corrió hacia mí. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?». Le entregué la memoria USB. «Tenemos todo lo que necesitamos», dije, «pero necesitaremos un plan muy cuidadoso para usar esta información». Mientras subíamos a su oficina, comenzamos a elaborar una estrategia. La verdad estaba de nuestro lado, pero debíamos ser inteligentes en cómo la revelaríamos. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, como si la naturaleza misma anticipara la batalla que estaba por venir. La noche se había convertido en una maratón de planificación en la oficina de Eduardo. Los documentos proporcionados por Guillermo revelaban una elaborada red de manipulaciones financieras, todas orquestadas por Arturo Valencia. Cada nueva revelación confirmaba que la crisis de las empresas Montero había sido artificialmente creada. «Necesitamos ser estratégicos», explicó Eduardo, mientras organizaba la información en su computadora. «Si hacemos esto público de manera incorrecta, podría afectar la confianza del mercado en ambas empresas». Regina, mi asistente, había llegado con café y bocadillos. «Los empleados están nerviosos», informó. «Han comenzado a circular rumores sobre despidos masivos». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pensé en todas las familias que dependían de nosotros, en las personas que había conocido durante mi experimento social. No podíamos permitir que el miedo se propagara. «Tengo una idea», dije, incorporándome. «¿Y si convertimos esto en una oportunidad para demostrar transparencia total?». Eduardo me miró intrigado mientras desarrollaba mi plan. «Organizaremos una conferencia de prensa mañana, pero no será una simple exposición de documentos. Será una declaración de principios». Trabajamos durante horas refinando cada detalle. Sofía llegó poco después con su equipo de relaciones públicas, y Guillermo se unió a nosotros vía videollamada, proporcionando detalles adicionales sobre las operaciones de su padre. «El momento debe ser perfecto», explicó Sofía mientras revisaba el plan. «Necesitamos que los medios, los inversores y los empleados reciban el mensaje simultáneamente». Eduardo se acercó a mí mientras revisaba los últimos detalles. «¿Estás segura de esto?», preguntó suavemente. «Una vez que iniciemos, no hay vuelta atrás». Lo miré a los ojos, encontrando en ellos la fuerza que necesitaba. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. «Esta no es solo una batalla por la empresa, es una batalla por la verdad». A medida que la madrugada avanzaba, nuestro plan tomaba forma. Decidimos realizar la conferencia de prensa en el auditorio principal de las empresas Montero,
con transmisión en vivo para todos los empleados. Guillermo acordó estar presente, respaldando nuestras declaraciones con su testimonio. «Hay algo más que debes saber», dijo Eduardo cuando finalmente nos quedamos solos. Durante la reunión con Arturo Valencia, mencionó algo sobre tener información comprometedora sobre tu familia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de información? No lo especificó, pero su tono sugería que era algo serio. ¿Hay algo que debamos considerar? Pensé en los años de historia familiar, en los secretos que toda familia empresarial guarda. No importa qué información crea tener, respondí con determinación. La verdad siempre es mejor que el chantaje. Eduardo sonrió, tomando mi mano. Esa es una de las razones por las que me enamoré de ti, dijo suavemente. Era la primera vez que expresaba sus sentimientos tan directamente, y el momento no podría haber sido más perfecto. A las 5 de la mañana, con el primer rayo de sol filtrándose por las ventanas, teníamos todo listo. Los comunicados estaban preparados, los documentos organizados, y nuestro equipo legal había revisado cada detalle. «Hay algo más que quiero hacer antes de la conferencia», anuncié. «Quiero visitar los lugares donde estuve durante mi experimento social. Necesito recordar por qué empezó todo esto». Eduardo insistió en acompañarme. Mientras recorríamos las calles aún dormidas de la ciudad, le conté historias sobre las personas que había conocido, sus luchas y esperanzas. «Por ellos también hacemos esto», dije. «Por todos los que necesitan creer que la integridad aún existe en el mundo empresarial». El sol comenzaba a elevarse sobre Ciudad de México, bañando los edificios con una luz dorada que parecía presagiar un nuevo comienzo. En unas horas, enfrentaríamos una de las conferencias de prensa más importantes en la historia de las empresas Montero. Mientras regresábamos al edificio corporativo, Eduardo recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de los acontecimientos. Su rostro se tornó serio mientras escuchaba. «Arturo Valencia se nos adelantó», dijo al colgar. «Ha convocado su propia conferencia de prensa para dentro de 1 hora». El centro de medios de la Ciudad de México bullía de actividad cuando llegamos. La conferencia de prensa convocada por Arturo Valencia había atraído a todos los medios importantes del país. Eduardo y yo nos deslizamos discretamente entre la multitud de periodistas, ocupando lugares estratégicos en la parte posterior del salón. «Señoras y señores», comenzó Arturo Valencia con su característico tono autoritario. «Los he convocado esta mañana para hacer una revelación importante sobre las empresas Montero y su actual crisis financiera». Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a Valencia desplegar una presentación en la pantalla gigante. Pero antes de que pudiera continuar, las puertas del salón se abrieron de par en par. Guillermo Valencia entró con paso firme, seguido por mi padre y un equipo de abogados. «Padre», la voz de Guillermo resonó en el salón. «Creo que es momento de que todos conozcan la verdadera historia». El rostro de Arturo Valencia palideció visiblemente. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse frenéticamente mientras Guillermo se acercaba al podio. Eduardo apretó mi mano en señal de apoyo, y juntos nos movimos hacia el frente de la sala. «Durante años», continuó Guillermo, «he sido testigo de manipulaciones y estrategias poco éticas. Pero la operación contra las empresas Montero fue el límite. Procedió a revelar, documento por documento, evidencia de cómo su padre había fabricado la crisis financiera. Los periodistas estaban frenéticos, disparando preguntas desde todas direcciones. Arturo Valencia intentó interrumpir, pero su voz fue ahogada por el clamor de la prensa. En ese momento, tomé el micrófono. «Como presidenta ejecutiva de las empresas Montero», declaré con voz firme, «quiero compartir algo con ustedes. Hace unas semanas, emprendí un proyecto personal para entender mejor la realidad de nuestra ciudad. Me disfracé como una persona sin hogar, viviendo en las calles, aprendiendo de primera mano sobre las luchas diarias de la gente». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Durante ese tiempo, aprendí que la verdadera fortaleza de una empresa no se mide solo en números, sino en su impacto en la vida de las personas. Por eso, hoy no solo exponemos una injusticia, sino que anunciamos una nueva era de transparencia y responsabilidad social. Eduardo se adelantó entonces, presentando el plan de reestructuración que habíamos desarrollado. Como vicepresidente del Banco Internacional de México, puedo confirmar que las empresas Montero son financieramente sólidas. La supuesta crisis fue fabricada con el único propósito de forzar una fusión hostil.
La conferencia se convirtió en un momento histórico para el mundo empresarial mexicano. Mientras los periodistas transmitían en vivo, Arturo Valencia abandonó la sala, derrotado. Guillermo permaneció, respondiendo preguntas y asumiendo responsabilidad por su papel en exponer la verdad. Las horas siguientes fueron un torbellino de entrevistas, declaraciones y reuniones. Las acciones de las empresas Montero comenzaron a recuperarse en cuanto la verdad salió a la luz. Los empleados, que seguían la transmisión en vivo desde nuestras oficinas, estallaron en aplausos y celebraciones. Al caer la tarde, Eduardo y yo nos encontramos nuevamente en su oficina, exhaustos pero satisfechos. «¿Sabes?», dijo, mirando por la ventana hacia la ciudad que se encendía con las luces del atardecer. «Cuando te vi por primera vez, disfrazada de indigente, vi algo especial en tus ojos. Ahora sé que era tu determinación por hacer lo correcto». Me acerqué a él, recordando aquel primer encuentro que había cambiado nuestras vidas. «Y cuando tú te detuviste a ayudarme, vi algo que pocas veces se encuentra en el mundo corporativo: humanidad genuina». El sol se ponía sobre Ciudad de México, marcando el final de un día que había cambiado el curso de muchas vidas. Pero mientras observábamos la ciudad desde las alturas, sabíamos que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Un mes después de la histórica conferencia de prensa, las empresas Montero no solo se habían recuperado completamente, sino que se habían transformado en un modelo de transparencia corporativa y responsabilidad social. La historia de mi experimento social había inspirado un movimiento de cambio en el mundo empresarial mexicano. Esa mañana, mientras caminaba por los pasillos de nuestra sede principal, los empleados me saludaban con sonrisas genuinas. Ya no era solo la heredera Montero. Me había convertido en alguien que entendía sus realidades, sus luchas y sus esperanzas. «Señorita Isabela», me llamó Regina, corriendo hacia mí con una carpeta en sus manos. «Los resultados del primer mes del nuevo programa social están listos. Las cifras son increíbles». El programa, inspirado en mi experiencia en las calles, había transformado la manera en que la empresa interactuaba con la comunidad. Habíamos establecido centros de capacitación, programas de microcréditos y proyectos de vivienda social. Cada ejecutivo de la empresa, incluyendo a mi padre, ahora dedicaba tiempo mensual a trabajo voluntario directo con la comunidad. En mi oficina, revisé los documentos con una sonrisa. El cambio era real y medible. Guillermo Valencia, quien había decidido separarse completamente de los negocios de su padre, se había unido a nuestro equipo como director de responsabilidad social, aportando una perspectiva única y valiosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «¿Lista para la sorpresa? Te espero en el lugar donde todo comenzó». Mi corazón dio un vuelco. Sabía exactamente a dónde ir. Una hora después, me encontraba en aquella esquina donde nos habíamos encontrado por primera vez, yo disfrazada de indigente y él ofreciéndome su abrigo. Eduardo ya estaba allí, pero no estaba solo. A su alrededor, había un grupo de personas que reconocí de mis días en la calle, todos sonriendo, todos con historias de cómo sus vidas habían cambiado gracias a los nuevos programas de la empresa. «María», exclamé al ver a una anciana que solía vender dulces en la esquina. Ahora era la orgullosa propietaria de una pequeña tienda, gracias al programa de microcréditos. «Señorita Isabela», dijo ella, abrazándome. O debería decir, mi ángel de la calle. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría mientras me mostraba las fotos de su nieta, quien ahora podía asistir a la universidad gracias a una de nuestras becas. Eduardo se acercó a mí, tomando mi mano. «Quería que vieras el impacto real de tu visión», dijo suavemente. «Pero hay algo más que quiero mostrarte». Me guió hacia un edificio cercano, recientemente renovado. En la entrada, un letrero rezaba: «Centro Comunitario Montero, donde los sueños encuentran su camino. Este es solo el primero», explicó Eduardo mientras recorríamos las instalaciones. «Planeamos abrir centros similares en cada distrito de la ciudad, lugares donde las personas no solo reciban ayuda, sino también dignidad y oportunidades». En la azotea del edificio, con vista a la ciudad que tanto amábamos, Eduardo se detuvo. «Isabela», dijo, girándose hacia mí. «Hace un mes, cuando enfrentamos juntos aquella crisis, me di cuenta de que no solo estaba defendiendo lo correcto, estaba luchando por un futuro junto a alguien extraordinario». Se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «¿Me harías el honor de construir ese futuro juntos?».
no solo como pareja, sino como socios en esta misión de hacer del mundo un lugar mejor. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras asentía. Sí, susurré. 1000 veces sí. El sol se ponía sobre Ciudad de México, bañando el momento en tonos dorados. Abajo, la ciudad pulsaba con vida, con historias de lucha y esperanza, de caídas y redenciones. Nuestra historia había comenzado con un simple acto de bondad en una mañana fría, y ahora se transformaba en una promesa de amor y compromiso, no solo entre nosotros, sino con toda una comunidad. Mientras Eduardo deslizaba el anillo en mi dedo, pensé en cómo un simple experimento social se había convertido en una revolución de conciencia empresarial, en cómo el amor verdadero no solo transforma corazones, sino que tiene el poder de cambiar el mundo. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dije, mirando la ciudad que se extendía ante nosotros. Esto es solo el comienzo. Eduardo sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. Y qué hermoso comienzo es.